Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos un día más en un webinar con Grupo INVE. Gracias por conectarse y por su interés. Gracias también a Merck por acompañarnos el día de hoy, quienes son encargados de dar la charla de hoy. Para iniciar el webinar, pues quiero platicarles un poco acerca de la línea de negocio que los invita hoy, que en realidad, pues Grupo INVE cuenta con líneas de negocio que atiendan el área de alimentos y bebidas, pero también tenemos esta línea que atiende todo lo que es farmacéuticas y dispositivos médicos, que es la de biomédico. Les voy a ir presentando poco a poco. Ahí, se me adelantó. Ok, para contarles, pues tenemos presencia regional. Estamos en Guatemala, El Salvador, Honduras como Grupo INVE, pero esta línea en específico está atendiendo a Costa Rica y a República Dominicana. ¿Cuál es el objetivo de esta línea? Es buscar que reduzcan costos en inventarios, que no tengan faltantes y mejoren sus tiempos de entrega, aumentar la rotación de inventario y el flujo de caja y la gestión especializada de inventarios de seguridad. El impacto que va a tener esta línea en su operación es un aumento de productividad hasta un 72% en la reducción de tiempos de espera, mejora de cumplimiento con pruebas internas y todo este tema de pruebas de competencia que tenemos dentro de nuestro portafolio, programa de reducción de costos hasta un 80% por las metodologías que manejamos, sustentabilidad, 43% de ahorro en agua y energía, continuidad del negocio, ya que tenemos la presencia y la estructura regional. ¿Quiénes son nuestros aliados estratégicos? Pues ahí podrán ver un poco de nuestro portafolio y pues en el día de hoy en especial, pues que nos acompaña Merck con estas charlas que hemos estado teniendo durante estos meses. Así que dando la bienvenida a como tal este webinar de plan de muestreo y monitoreo ambiental según la normativa USP 1116 con la ISO 14698, la parte 1, así que esperen la parte 2 que ya va a ser, ya les vamos a ir comunicando la fecha, va a ser como entre unas 3 semanas. La parte 1 es aire y aire comprimido. Así que les voy a presentar un poco acerca de Martín, pues ya nos ha acompañado en otras charlas. Él es especialista de línea de microbiología de Merck, actualmente es gerente de marketing del segmento farmacéutico para Latinoamérica. Él es bioquímico, farmacéutico graduado en Buenos Aires con especialización en asuntos regulatorios y posgrado en marketing. Cuenta con 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, iniciando su carrera en control de calidad y desarrollo microbiológico de productos farmacéuticos, pasando por el área de regulatorio, siendo director técnico en varias empresas del sector farmacéutico y de productos médicos. En Merck se desempeñó como gerente de asuntos regulatorios, posteriormente continúa su carrera en el área de ventas de productos para uso microbiológico, para luego llegar a su puesto actual, que es el área de Merck. Así que muchas gracias, Martín, por acompañarnos el día de hoy y compartirnos este tema. Te voy a ceder la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, Delvi. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del monitoreo ambiental, empezando siempre por la parte bien de separar cuál es lo que a nosotros nos interesa, cómo se hace. Y más allá de las normativas que les nombramos acá en el título 2, van a ver que hay un montón de normativas involucradas y la verdad que es una revisión bastante interesante de los puntos más relevantes de la normativa. Obviamente hay un montón la van a ver la mayoría nombrada en este webinar, pero tengan en cuenta que en cada una de ellas hay mucha más información, ¿sí? De la que vamos a ver. Para comenzar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una diferenciación, ¿no? De las partículas que nosotros podemos llegar a tener en el aire. Estas partículas que vamos a tener flotando en el aire son las que van a llevar microorganismos. No todas van a llevar microorganismos y no todas van a ser responsables de alguna contaminación. Pero sí, digamos, la parte microbiológica que a nosotros nos importa son esas partículas que llevan microorganismos. Los microorganismos no están en el aire solos, sino que tienen que estar agarrados de partículas para poder flotar y para poder permanecer en el aire. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos interesa. En esta parte 1, básicamente es el plan de muestreo, ¿sí?
de cómo lo podemos encarar. Obviamente en alguna parte es un poco más general porque no armamos solo un plan de muestreo de aire, pero sí, digamos, no vamos a ver la parte de 2, que vamos a ver ya todo lo que es superficies y todo eso, ¿sí? Pero acá vamos a ver todo lo que es el plan de monitoreo y el diseño. Entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta son estas partículas. Para ello hay una normativa, que es la 14644, que mide las partículas. Obviamente, estas partículas, cuanto más grandes sean, más fáciles son de atrapar. ¿Por qué? Bueno, porque como podemos predecir, van a precipitar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mucho más fácil. Además, porque cuanto más grandes son, obviamente los métodos son más sensibles y hacen que nuestros métodos sean más fáciles para poder verificarlos. Siempre vamos a intentar estandarizar el muestreo, entonces el gran punto es que para poder estandarizar el muestreo que nosotros hacemos, tenemos que pensar en qué vamos a buscar. Por eso decimos, nosotros, más allá de buscar los microorganismos, tenemos que pensar cómo atrapar esas partículas que posiblemente tengan microorganismos. ¿Cuántos puntos debemos colocar en las áreas, ¿no? Para la medición de partículas? Siempre nos hacemos estas preguntas. ¿Dónde debo colocarlos? ¿Y cuál es el criterio de aceptación? Más allá de muchas otras preguntas que siempre nos hacemos, son estas tres las más importantes, podríamos decir, que siempre tenemos dudas. Bueno, de qué cantidad, de dónde se debe hacer, cuál es el criterio. Bueno, en realidad la cantidad y el dónde está en la ISO 14644 porque estamos hablando de partículas, ¿sí? En la 14644 es la norma que habla y ya me dice, por ejemplo, para un área, un ejemplo, ¿no? 100 metros cuadrados, me dice colocar 20 puntos porque necesitas 2 por cada, no sé, metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, básicamente me dice ya de qué cantidad y cómo más o menos tenemos que distribuirlo. ¿Cuál es el criterio de aceptación? Siempre el criterio de aceptación es un análisis de riesgo, porque más allá que la normativa 14644 me habla de el criterio de aceptación según la clasificación de la área del área, y obviamente también las GMP me hablan de esto. Las GMP me van a hablar de el criterio que nosotros tenemos que tener según el tipo de área. Por ejemplo, para un área de estériles, de elaboración de estériles o de alta capacidad, ¿no? de filtración de partículas, vamos a esperar que no haya directamente. Entonces, por eso decimos, más allá que el límite sí está, el criterio de aceptación tenemos que pensarlo en el riesgo del área, ¿sí? Y obviamente, ¿cómo la clasificamos esa área? Nosotros la vamos a clasificar como la 14644. El área se clasifica según esto. Igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Obviamente son las GMP las que me van a hablar de este riesgo. ¿Sí? Y entonces las GMP me dicen, bueno, más allá del criterio de aceptación que me van a colocar una cantidad de tamaño de partícula, tengo que tenerlo yo como mi análisis de riesgo. Bueno, y estas normativas también hablan de microorganismos. Y en microorganismos también tenemos las mismas preguntas. Siempre nos cuestionamos cuántos puntos debemos colocar, dónde y cuál es el criterio de aceptación que tenemos. Esta es la gran diferencia de la medición de microorganismo con partículas, porque cuántos puntos debo colocar y dónde los debo colocar se debe hacer por análisis de riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los puntos no son estáticos. No va en el lugar, o sea, la toma de muestra no va en el lugar donde sale el aire, no va en el lugar donde no observamos movimiento para que no me alteren la placa, ¿sí? Es totalmente al revés. Nosotros vamos a colocar
estas mediciones, estos puntos de muestreo en los lugares donde sea el riesgo mayor, ¿sí? Donde el riesgo mayor de contaminación de esa placa lo vamos a colocar. Por ejemplo, en un área que nosotros podemos llegar a tener una inyección de aire estéril en el medio y trabajamos en el medio, a mí lo que me importa es el medio, aunque la inyección sea en el medio. Ahora, si la inyección es en el medio y trabajamos a un costado, a mí lo que me importa es a un costado, como me está dando, ¿sí? Porque es en el lugar donde yo trabajo, ese va a ser el de mayor riesgo. Recuerden siempre que las personas son las que más partículas van a ingresar a las áreas, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más adelante también cómo, por qué, digamos, nosotros tenemos en cuenta eso que les decía, ¿no? Del tema del riesgo para el colocar los puntos. ¿Y cuál es el criterio de aceptación? Bueno, el criterio de aceptación está directamente en la USP 1116, ¿sí? Que ya me habla de cuál es el límite y obviamente en las GMP también. Las GMP son muy importantes porque ellas nombran los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de, o sea, cuál es el límite en estos puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de la toma de muestra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un gran dato importante como para nosotros, bueno, poder decir cuál es mi criterio, ¿no es cierto? Y hablando de criterio de aceptación, siempre tenemos que tener en cuenta dónde está escrito. Por eso decíamos, bueno, vamos a revisarlo. Nosotros decíamos las GMP. En este caso está nombrada, bueno, esto es la de la FDA y esto es de la europea. Básicamente todas las normativas locales nuestras acá en Latinoamérica se basan en alguna de estas dos, ¿sí? La mayoría usa la europea porque es más fácil ABCD o la normativa ISO, que nosotros decimos ISO 567. Cuando decimos ISO es la clasificación de la ISO que veíamos antes, 14644, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en estas normativas la clasificación y me dice que vayamos a la 14644 para revisar. Ahora, miren las partículas de que me habla. Me habla de partículas mayores que 0,5 micrones, mayores o iguales, ¿no? Que 0,5 micrones por metro cúbico. Entonces yo lo que debo hacer es tomar una muestra de partículas y verificar si yo quiero que cumpla para ISO 5, que esté dentro de este límite, ¿sí? Si no, va a tener que ser ISO 6, porque para ISO 6 son 35.200. Y también me da un límite microbiológico, que no casualidad me dice que es por metro cúbico, ¿sí? Entonces yo debo hacer el muestreo del metro cúbico. eh, Acá no me queda otra que hacerla con un equipo, ¿sí? Lo mismo pasa en la europea. La europea también me habla de metro cúbico. ¿Por qué me dicen 4 horas, unidades formadas de colonia en 4 horas? Bueno, porque también si nosotros dejamos las placas en la superficie, podemos hacer ese control. ¿Puedo elegir uno u otro? Y la verdad que no, porque depende del criterio y ahora se los voy a mostrar, ¿sí? Porque depende de las partículas que nosotros tengamos en las áreas. Entonces, por eso, en realidad no puedo elegir para la clasificación, ¿sí? La clasificación de áreas siempre se hace por partículas. Que un área me cumpla para ISO 5 3.500 partículas, o sea, menor, ¿sí? de estas partículas por metro cúbico, no quiere decir que si no cumple esto, no cumple la clasificación. En realidad yo tengo que hacer todo lo posible para que cumpla la parte microbiológica con la clasificación que yo le di para las partículas. ¿Sí? Sí, díganme si esto se entiende porque es importante. Nosotros, si clasificamos para ISO 6, tenemos que cumplir con esto, pero no es al revés. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 colonias y una colonia, no va a ser ISO 6, ¿sí? La ISO 6 depende de las partículas. Es la partícula la que clasifica, ¿sí? Y esto es importante. Ahora, cuando hablamos de
el control microbiológico. ¿Qué me nombra la normativa, la 1116? Bueno, me dice que si bien los microorganismos no flotan en el aire, con frecuencia se asocia una partícula de 10 y 20 micrones. Esto es importante porque acá me reconoce que la limitación de los contadores es 0,5 micrones, ¿sí? de muchos contadores. Entonces, por eso es que tomamos ese criterio de 0,5 o mayor, ¿sí? ¿Y qué otra cosa me dice? Que dentro de entornos controlados puede variar según el lugar de muestreo y las actividades que nosotros tenemos. No es lo mismo tomar una muestra en un ambiente, por ejemplo, que se está elaborando un producto con polvo, o uno en un ambiente que se está probando, que se está elaborando un producto líquido. ¿Sí? Pero los dos, si yo digo que son clase A, clase B o clase C o D, la que yo diga, tiene que cumplir siempre. No importa si es líquido, no importa si es sólido. Porque yo dije que tenía esa clasificación. ¿Sí? ¿Qué pasa con... Ay, volví para atrás. ¿Qué pasa con el muestreo microbiológico? ¿Todas las áreas se muestrean con los mismos métodos? O sea, ¿yo puedo muestrear un área u otra indistintamente o cambiar los métodos? ¿El tamaño de partícula esperado de las áreas es el mismo del que nosotros tenemos? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un grado A? ¿Sí? En el grado A un flujo de control, de laminar de control de calidad. Bueno, acá este punto es muy importante y lo vamos a contestar en las próximas pantallas, porque siempre decimos que el tamaño de partícula, cuál es el que nosotros tenemos que medir y obviamente qué pasa con esas áreas, cuál es el método, el recomendado. Acá, para ponernos todos en contexto, la Organización Mundial de la Salud dice que partículas entre 30 y 50 micrones son las partículas que precipitan. ¿Sí? Estas partículas, dice la OMS, que precipitan a la superficie solas, no necesitan nada más. Nosotros, como vimos, me decía partículas de 10 micrones, que son las que me importan microbiológicamente, y por otro lado decíamos 0,5, ¿se acuerdan ese número? ¿Sí? Recuérdenlo. Entonces la OMS me dice, partículas de 30 y 50 micrones precipitan. ¿Por qué da un rango? Bueno, porque en realidad una partícula puede ser más densa o menos densa. Acá estamos hablando de tamaño y no de peso. ¿Sí? Entonces, una partícula más concentrada de 30 micrones va a precipitar. ¿Sí? Y por ahí una partícula de 50 micrones un poco menos concentrada también precipita, pero es un poquito más grande. ¿Sí? En tamaño es un poco más grande, 50 micrones. ¿Cuál es el tamaño de partículas que buscamos por normativa? ¿Cuál es el número que habíamos dicho? 0,5. Entonces nosotros decimos que nos importan las partículas mayores a 0,5. Entonces, ¿qué pasa si nosotros solo muestramos por superficie? Si vamos a mostrar solo por superficie, colocando una placa de 90 en superficie las 4 horas, vamos a perder las partículas de 0,5 a 30 micrones. Porque a partir de 30 micrones precipitan. Y lo que me decía también la USP en el 1116 es que a mí me importan las partículas de 10 a 30 micrones, esas son las que con más frecuencia están asociadas al control microbiológico ambiental. No quiere decir que sean solo esas, pero dice las que con mayor frecuencia. Entonces, si nosotros dejamos solo la de precipitar, solo vamos a controlar partículas de 30 micrones. Por eso decimos que el criterio de aceptación, más allá de que está escrito, depende de dónde yo esté trabajando. En el ejemplo que decíamos, flujo de control de calidad, que es un flujo clase A, que es estéril, tenemos que mostrarlo con un equipo. ¿Sí? Ahora, ¿con cualquier equipo? No, con un equipo que sea para clase A. Vamos a ver por qué, qué me dicen, cuáles son las normativas. Y por otro lado, ¿podemos hacer una placa? Podemos hacer. ¿Qué me va a detectar? Bueno, me va a detectar, si nosotros colocamos la placa en el flujo, me va a detectar los movimientos a los cuales yo puedo llegar a contaminar con partículas mayores a 30 micrones. ¿Sí?
Entonces, ojo, porque en un flujo laminar, si yo estoy utilizando guantes estériles bajos en polvo, si estoy utilizando elementos autoclavados, no tengo por qué tener partículas grandes. Entonces, cuidado porque si no muestreamos con un equipo muestreador, vamos a tener esa gran diferencia. ¿Sí? ¿Qué pasa con el control de ambientes entonces? ¿Cómo se relacionan estas normativas, la 14644 y la 14698, que en realidad es la que nos importa, les voy a contar por qué, pero además es la que está relacionada con nuestra parte de microbiología? Bueno, la 14644 la vimos que estaba nombrada en varias eh, normativas, ¿no? La misma 1116 la nombra. Entonces nosotros tenemos todas estas normativas. Tenemos la GMP, tenemos la 1116, tenemos la 14644 y la 14698. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nos importa la 14698? Porque en realidad no está nombrada en estas. La GMP y la 1116 solo me nombra la 644. Lo que pasa es que me dice seguir los lineamientos de la 14644. Dicen todas las GMP e inclusive la 1116. Ahora, cuando vamos a la 644, te dice, esta norma es complementaria y si usted está buscando la parte microbiológica, vaya a la 14698. Entonces, como las normativas solo me nombran esta, pero esta me nombra la 14698, es que tenemos en cuenta la 14698, ¿sí? Entonces, la 644 es para partículas, la 698 microbiológico. Esto es muy, muy importante, recuérdenlo, escríbanos si tienen dudas, porque hemos visto en muchos usuarios y en muchas personas que están calificando o validando áreas, que utilizan el plan de muestreo de la 14644 para el análisis microbiológico. Y eso es un gran error, ¿sí? No solo que es grande, sino que es grave. ¿Por qué? Porque me va a decir, toma 20 muestras y ponelo en áreas que vos consideres de mayor riesgo particulado, que no es el riesgo microbiológico. ¿Sí? Entonces es un gran error que tenemos que empezar a corregir. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, lo hago mediante la 14698, con el riesgo y de lo que me hable esta normativa. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me hablan estas dos? ¿De qué me habla la 644 y de qué me habla la 698? Bueno, la 644, los puntos más relevantes, se los resumo porque si no, podemos leer 50 hojas de la norma, es bastante larga, pero sí, digamos, habla de los límites del control de partículas en ambientes. Entonces me dice cuáles son esos límites, hay una tabla, ¿sí? Tiene una tabla de partículas, no solo de 0,5, sino de varias partículas, y tenemos ahí el criterio. Me habla de la cantidad de puntos a muestrar por área. Como les decía, no tiene en cuenta el riesgo. Si tengo un área de compresión, si tengo un área de pesada, no le importa. Esta normativa solamente va a nombrar cuáles son los puntos a muestrear en un área particular según los metros cuadrados y el fin del tema. Por eso es importante que el criterio lo tengamos nosotros, ¿sí? Para el muestreo. ¿Cuál es el plan de monitoreo? Me dice, ¿de qué forma? ¿Cuál es la idea? Lo vamos a repasar igual. ¿Y cuáles son las acciones a tomar? ¿Sí? ¿Qué pasa si encuentro un positivo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, de los puntos de control, o sea, ¿cuántos voy a colocar? Me dice la 644, cuando habla de partículas, que tiene que ser el lugar donde se puede prevenir el riesgo, eliminar o reducir a niveles aceptables. O sea, tiene que ser el lugar en el que a mí me importa el riesgo de la toma de muestra de partículas. El plan tiene que estar diseñado con lo cual nosotros no contaminemos cuando tomamos la muestra, pero además de bajar la contaminación del producto de la zona. ¿Qué quiere decir bajar la contaminación? ¿La vamos a poder bajar? No, pero la idea es tener un control de lo que nosotros hacemos en esta zona, ¿sí? Entonces, me va a hablar de cómo esta zona puede o no ser contaminada por este ambiente, por estas partículas,
y este producto también, ¿sí? ¿Cómo se pueden contaminar? Esa es la idea, buscar el punto en el que yo esté tomando muestra en ese punto y que me dé bien significa que el producto no se va a contaminar. Esa es la idea, ¿sí? Después me dice que las zonas de riesgo pueden ser clasificadas en diferentes niveles según la contaminación de área y superficial. O sea, yo puedo tener zonas muy riesgosas, por supuesto, siempre donde está la persona trabajando va a ser la más riesgosa, y zonas que por ahí no tienen, digamos, un uso particular, por ejemplo, una esquina, ¿sí? No son tan riesgosas. Ahora, si nosotros, por ejemplo, en esa esquina tenemos que no hay flujo de aire estéril que pase por esa esquina, quiere decir que esa es una zona de alta contaminación. Entonces se convierte en una zona relevante para mí. ¿Sí? Súper importante. Porque todo puede ser que dependa de cómo sea mi área de elaboración. Y me dice que voy a tener 3 planes de monitoreo. Uno que va a ser el inicial, uno en estanqueidad y uno en operación. ¿Cuál es el inicial? Bueno, si usted ya tiene el área construida, el inicial no existe. ¿Sí? Porque el área ya está construida, se está utilizando. El inicial es cuando yo tengo el área y nunca hice un control y no tengo datos porque es un área nueva, ese es el plan de monitoreo inicial, ¿sí? Que es también el que me sirve para clasificar. Me dice después que voy a tener uno que sea en estanquedad, o sea, con todas las cosas adentro, las máquinas, todo, pero sin trabajar, sin gente, y otro en operación, o sea, con gente, como tiene que ser regularmente. ¿Sí? ¿Por qué tengo 3? Y porque en realidad los muestreos pueden ser diferentes dependiendo del riesgo, como les decía, y porque además puedo tener contaminaciones que sean diferentes. Tal vez a uno de estanqueada, más allá que el límite general es ese, tengo otros límites de alerta y otros límites de acción, muy diferentes al que en operación. ¿Sí? El inicial no me va a cambiar nada, ¿sí? Repetirlo, por ejemplo. Lo hago una vez, clasifico y ya me queda. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Qué debe contener este plan de muestreo para la parte particulada? Bueno, tiene que ser el plan inicial para ver la referencia que nosotros tenemos, cómo realmente me tendría que dar. Y el de rutina es el plan que nosotros vamos a utilizar todos los días. El de todos los días es el plan en operación, ¿sí? Y este es el que vamos a tomar para poder muestrear. Siempre tenemos que asegurar la protección de las personas, el ambiente, el proceso y el producto. ¿Qué quiere decir? Que no contaminemos nosotros por la toma de muestra o que la toma de muestra nos pueda contaminar. ¿Sí? Esto es importante sobre todo cuando realizamos limpiezas y puede haber agentes sanitizantes y que entonces estos agentes afecten a la persona, afecten el proceso, el producto. Dice que tenemos que muestrear después de los cambios de procedimiento de limpieza o desinfección. Claro, si nosotros cambiamos el procedimiento de limpieza, si nosotros cambiamos el procedimiento de desinfección, de sanitización, tenemos que cambiar nuestro muestreo o por lo menos verificarlo. ¿Sí? Me dice que vamos a realizar muestreos y análisis que sean aleatorios. Los muestreos, ¿por qué necesitamos que sean aleatorios? Bueno, porque el punto importante es, si nosotros muestramos todos los días en el mismo momento, podemos llegar a tener una eh, disparidad de datos porque siempre me da igual, ¿sí? Que los datos no corresponden realmente con la realidad. Entonces, acá es donde me pide que hagamos muestreos aleatorios. Si yo todos los días muestreo un martes, bueno, muestrear un miércoles, muestrear en otro horario que sea diferente. Los resultados que nosotros tenemos que conservar, me dice que siempre debemos conservar los datos crudos. Siempre. A mí lo que me importa es el dato crudo.
y la información, que sí lo podemos distribuir por métodos electrónicos. Yo les voy a mostrar alguna parte un poquito más adelante, cuáles son esos datos que vamos a distribuir por medios electrónicos, que obviamente es el análisis de tendencia y el informe final, ¿sí? Siempre vamos a recolectar los datos de forma que tengamos en cuenta estos riesgos por zona y también contemplar si son métodos directos o indirectos, ¿sí? Si yo voy a tomar la muestra en el lugar y en el momento. Entonces, es muy importante que no comparemos un área con otra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a mí no, la verdad que el riesgo de un área con otra, si no son contiguas, si no tienen una comunicación contigua, no me interesa. Ahora, un área de cambiado para entrar al área general sí me va a interesar, ¿sí? Por eso me dice tener en cuenta el método de análisis y los riesgos según la zona. Y me habla que en acciones correctivas yo debo tener las reglas claras, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque no puedo cambiar las reglas en la mitad de mi proceso, ¿sí? ¿De qué forma lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque en el momento que nosotros tenemos un fuera de especificaciones, ahí es donde vienen las dudas. Entonces la idea es tomar estos datos como fehacientes del momento que ya los obtuve y si tengo un fuera de especificación, ya saber cómo tengo que actuar, ¿sí? Siempre vamos a tener que hacer caracterización microbiológica y va a depender de la criticidad del área del resultado obtenido, ¿sí? Pero después me dice que para la parte microbiológica vaya a la 14698. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes de la 698? Me dice que yo debo tener que muestrear partículas viables con hasta aproximadamente 1 micrón, o sea, de chico, ¿sí? Desde partículas más grandes, más o menos hasta 1 micrón. Eso me dice. ¿Por qué me va a decir esto? Y porque no recuerden que el filtro HEPA filtra 0,5. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Me dice que tengo que tener, mi método de muestreo tiene que ser capaz de detectar niveles tanto altos de contaminación como bajos. Por suerte, no me habla del medio de cultivo, entonces ahí podemos utilizar el del 1116, el del MIGMP, que vamos a ver, creo que agregué una parte de medio, ¿sí? Si no estoy mal. Y después me dice que si nosotros muestramos con un equipo, el equipo de muestreo no, o lo que muestree no puede contaminar el ambiente que se está muestreando o ser respirado por el mismo. Esta normativa aclara por qué hace esta salvedad, porque cualquiera sea el equipo de muestreo, más allá que sea un muestreador o lo que sea, nosotros tenemos que tener en cuenta sí o sí que el método de muestreo no me contamine el ambiente. Así como tenemos en cuenta en el equipo, también tener en cuenta que si muestreamos en superficie, que esto también lo veremos en otro momento, cuando muestramos en superficie y limpiamos esa superficie, tiene que limpiarse el medio de cultivo, ¿sí? Que muestreamos. Por ejemplo, cuando hacemos contacto con placa de 55. Porque si no, cada vez me va a quedar medio de cultivo en la pared, por ejemplo, o en el equipo que estamos muestreando, y voy a contaminar. Entonces, por eso me da esta advertencia. Yo no puedo contaminar el ambiente que estoy muestreando, ¿sí? Y me habla de lo que debe cumplir un muestreador de aire también. Me dice que no debe perturbar el aire unidireccional. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron que las áreas están construidas de que el aire se inyecta por la parte del techo o por la parte de arriba, ¿sí? Por la parte superior, y se aspira en la parte inferior? Bueno, me dice que yo no puedo cambiar ese flujo. Además me dice que el caudal que yo succione tiene que poder detectar niveles bajos de partículas. Obviamente, tengo que medir la velocidad de impacto y que el flujo sea adecuado. Y me habla de la eficiencia de la recolección de estos equipos, que tienen una eficiencia física y una eficiencia biológica. Vamos a ver igual lo que es, ¿sí? Un poquitito más adelante. ¿Por qué me habla de esto? Bueno, porque en la parte de muestreo yo dije que necesito impactar en velocidad y flujo adecuado.
que el aire no debe ser contaminado por reaspiración y no generar turbulencia del aire. Si nosotros, obviamente no debe secar la placa, el caudal casi siempre es a 100 litros por minuto, pero esto no es una regla, ¿sí? Este es uno de los mejores caudales para muestrear. Entonces, ¿qué hace la 14698? Me estandariza esto, que nosotros tenemos que aspirar por la parte superior y eliminar por la parte inferior, ¿sí? ¿Qué pasa con los equipos que aspiran por la parte superior y eliminan por el costado? Bueno, no van a cumplir con la 14698, ¿sí? ¿Por qué? Porque me altera el flujo unidireccional. Si nosotros tenemos un flujo de esta índole, esto va a ser esto, ¿sí? Va a ser esto y va a caer después, entonces me altera toda esta zona. Y también me puede generar turbulencia. ¿Cómo? Bueno, por eso no usamos equipos de 2 cabezales, ¿sí? Porque los equipos de 2 cabezales aspiran y eliminan el aire y generan turbulencia. Y obviamente un cabezal compite con el otro cabezal. Además, no tiene sentido tomar muestras duplicadas. Esto es muy, muy importante que lo sepan. Yo no promedio las muestras ambientales porque el muestreo ambiental es único. Cada muestra, más allá que correspondan a la misma área, es independiente y se toma como resultado independiente. Yo no puedo muestrear 2 veces y decir, bueno, obtuve 12 y 20. 12 y 20, 32, si no estoy mal. La mitad 17. Bueno, el resultado es 17. No, son muestras individuales. El aire no se promedia, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cada momento es específico de ese momento. Son fotos que yo voy tomando en el tiempo, ¿sí? Entonces por eso no promedio los resultados. Y acá nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a interrumpir la laminaridad del aire, porque obviamente el aire viene así, o si viene así, obviamente este va a tomar por otro lado. Entonces, la mayoría de estos equipos se eliminan así por el costado o por acá, entonces eso genera turbulencia, ¿sí? Y obviamente acá compiten por el aire uno por otro, por el aire que se encuentra en la parte de arriba. Entonces, nunca va a cumplir esto con la 14698. No cumple ni el principio de la binaridad ni que es el flujo que no es alterado, ¿sí? No se interrumpe la laminaridad. Entonces, por eso es que no usamos estos equipos. ¿Y qué pasa para que se entienda por qué tampoco podemos usar equipos que eliminen por el costado? Si nosotros tenemos un equipo que aspira por la parte superior y elimina por el costado, y nosotros estamos trabajando, obviamente esto genera una corriente para allá. Tal vez no tan larga porque no tienen tanta fuerza los equipos, pero sí me va a alterar la zona. Entonces me interrumpe la laminaridad del flujo. Es por esto que lo dice, no es en nada, digamos, que se ha sacado de otro lado, ¿sí? Es esto. Nosotros tenemos un flujo horizontal que me está bloqueando el flujo vertical. Estos equipos nunca pueden ser usados en clase, en áreas clasificadas A, B, C, ¿sí? Porque tienden a hacer esto. Y a mí me puede generar una contaminación mayor no deseada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los equipos que aspiran por la parte superior y eliminan por la inferior? No me alteran la laminaridad del flujo, entonces no tengo ningún problema, ¿sí? Porque este aire va para abajo. Entonces, ya tenemos esto solucionado. Por eso es muy, muy importante que tengan en cuenta. ¿Y qué me dice la 14698 y cómo hace esto? Bueno, me habla de la eficiencia física y biológica, como les dije que lo íbamos a hablar. La física es las partículas que el equipo puede captar y la biológica de esas partículas, si nosotros le ponemos microorganismos, cuántos continúan vivos, ¿sí? Entonces, estos 2 parámetros empiezan a ser muy relevantes. Y obviamente, ¿cuál es la tasa de flujo? ¿Cuál es la recuperación media? La D, por eso decimos D50, el tamaño medio de partículas que podemos recuperar. ¿Cómo se hace? Bueno, son las partículas aspiradas por el equipo que nosotros queremos verificar o lo que queramos verificar.
sobre el método de referencia. Hay un método de referencia y se los voy a mostrar, ¿sí? Y obviamente la biológica es cuántos de esos están vivos. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que se hace, para que sepan que se hace así, en un aislador cerrado, se coloca este lindo equipo, ¿sí? Y se hace una aspersión de microorganismos en el ambiente. ¿Cuál? El Bacillus anthropophus. Entonces, lo que tomamos acá es la eficiencia física, porque nosotros vamos a tener un equipo que elimina partículas al ambiente. Entonces necesitamos nuestro equipo y uno de referencia. ¿Cuál es la referencia? La referencia es un filtro de 0,8 que aspira en el ambiente y esto después se saca y se coloca en el medio de cultivo. ¿Por qué no usamos este método para muestrear diariamente? Y yo les digo, no se usa y no hay que usarlo. ¿Por qué? Porque es una membrana de nitrato de celulosa, ¿sí? De ésteres mixtos de celulosa, y la membrana celulosa se rompe. Entonces, cuando nosotros abramos esto, lo más probable es que partamos la membrana. ¿Sí? Imagínense, se ve un microorganismo o una partícula en esa membrana. Bueno, el gran problema es que obviamente no vamos a poder contar fehacientemente o se me genera una bacteria en toda la superficie esa que se rompió. ¿Sí? Entonces no sabemos si es una, dos, tres, cuántas había. Y el otro gran tema de esto es que obviamente es muy engorroso y necesito uno estéril para cada uno de mis puntos. Imagínense lo que es esa locura. ¿Sí? Entonces por eso no se utiliza este método muestreo y no es recomendable para nada. La membrana que usa es una membrana de 0,8 poro, ¿sí? Y tiene un diámetro de 80, o sea, es bastante grande, es un poquitito, 1 centímetro más chico que la placa común ambiental de 90. Y acá lo que hace es directamente muestrear. Ahora, nosotros colocamos el aspersor, colocamos el equipo que queremos muestrear, este es uno del modelo, ¿sí? Y colocamos la unidad de el estándar, digamos, ¿no? Entonces medimos eh, así, de esta forma. En la misma altura, mismo diámetro, todo igual. Así se diseña el plan. Entonces se hace la aspersión. Cuando hacemos la aspersión, obviamente yo les puedo hablar de los equipos que yo conozco, que son los que tenemos, no puedo hablar de otros porque no, y tampoco vi nunca una tabla así en otros equipos. Nosotros tenemos que en partículas de 1 micrón, el equipo capta ya 60% de eficacia. Lo que me pide la normativa es que en 1 micrón sea siempre mayor a 50%. ¿Sí? Y ya para partículas de 2 micrones está casi en el 100% de la recolección. Entonces, el promedio de partículas que a mí me piden, ¿sí? La tasa de D50 es realmente muy baja. Para que tengan en cuenta, uno de los equipos más usados es el más 100 NT, que lo deben haber escuchado. Este equipo tiene una recuperación media, una D50, ¿sí? Tasa de recuperación media de partículas de 1,1 micrones, o sea que detecta partículas muy, muy pequeñas. ¿Esto qué hace? Que aumenta la eficiencia biológica. ¿Sí? Entonces la eficiencia biológica de este equipo es muy alta, ¿sí? Tiene mucha viabilidad de microorganismos cuando hacemos el recuento. ¿Cómo podemos hacer entonces para hacer un PQ ambiental o de qué forma podemos tenerlo en cuenta? Bueno, acá lo que se solicita es que coloquemos dos equipos o que coloquemos un equipo en un lugar y en otro. No vamos a promediarlo, pero vamos a compararlo, porque si nosotros tenemos la misma contaminación en el área, tendrían que ser comparables, no promediables. Entonces, hacemos la aspiración en un lugar y en otro lugar. No tengo que tener una dispersión mayor a 2 logaritmos o, lo que decimos siempre, 50-200%. Para 50, el 50-200% sería 25 UFC y 100 UFC. Tiene que estar dentro de ese valor, ¿sí? Que es lo que yo espero como recuento en esa área, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer, obviamente, una aspiración, una eliminación de microorganismos en el área por el área que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces, no puedo, digamos, realizarlo, eh,
pero más o menos puedo llegar a tener una idea, por ejemplo, una clasificación clase D, se puede llegar a utilizar, o una clase C, ¿sí? Para hacer este control. Entonces, tengo ahí el dato. ¿Y cómo podemos hacer muestreo continuo? ¿Se puede? Sí, porque la verdad la normativa habla muestreo continuo, pero no continuamente, sino continuado en el tiempo. Porque la idea es que no sea esto que yo les decía, un muestreo individual y después un muestreo más. La idea es que tengamos un muestreo en el tiempo. Bueno, acá lo que me piden es que monitoreemos durante toda la producción, todo el análisis, todo lo que estemos haciendo en todo el momento. Nosotros colocamos el equipo y decimos que tenemos, por ejemplo, un muestreo de 2 horas, o mi producción es de 2 horas, mi análisis va a durar 2 horas. Yo siempre tengo que muestrear 1000 litros para la industria farmacéutica, para la industria de medical devices, ¿sí? Tengo que muestrear 1000. ¿Por qué? Porque vieron que la tabla decía por metro cúbico. Si nosotros cambiamos el muestreo, acá lo que hacemos es extrapolar, porque, por ejemplo, muestramos 500 y nunca vamos a poder extrapolar porque no sabemos lo que puede pasar en este tiempo, ¿sí? Por eso es recomendable siempre un metro cúbico o 1000 litros. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos, por ejemplo, en 20 intervalos de estas 2 horas. Entonces, el equipo cada 6 minutos va a muestrear 50 litros en esos 30 segundos, ¿sí? Hasta llegar a los 1000 litros. Entonces, el equipo automáticamente va a dividir en 20 intervalos estas 2 horas para llegar a los 1000 litros. Eso es lo que hace que yo pueda muestrear en todo el tiempo y pueda tener un muestreo global de mi proceso. ¿Sí? Ahora vamos a ver la parte de control del aire comprimido. ¿Por qué lo controlamos? Bueno, porque la GMP dice que yo tengo que tener en cuenta los gases que entren en contacto directo con el producto a la superficie, ¿sí? Y tengo que hacerle la parte microbiológica. Y me dice que tengo que controlarlo periódicamente. No alcanza, y yo se los aviso porque esto es importante, con tener un muestreo que sea, por ejemplo, una vez por año o 2 veces por año. ¿Por qué no alcanza? No es que lo digo yo que no alcance. ¿Alcanza una vez cada 3 meses? ¿Alcanza? Ustedes tienen que pensar esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el aire que nos importa más que el muestreo individual? Comparar los diferentes muestreos. Y hay algo que vamos a ver un poquito más adelante, que se llama análisis de tendencia. Vamos a ver qué es y por qué me lo piden. Entonces, ¿yo puedo hacer un análisis de tendencia que se hace anual con una muestra? No. ¿Con 2 muestras? Tampoco. ¿Cuántas necesito? Estadísticamente, y esto no lo digo yo, ustedes saben que no puedo tener menos de 10 muestreos. ¿Sí? Por eso casi siempre hago, cuando yo quiero sacar un desvío estándar, grandes muestreos o comparar más muestras. Porque si no, el desvío va a ser muy alto. Si yo tengo uno abajo y uno arriba, la gráfica me va a quedar mal. Entonces, para poder hacer análisis de tendencia, este periódicamente es bajo. No es una vez por año o 2 veces por año. Ah, viene uno que muestra el aire comprimido. No, tengan en cuenta que tienen que medirlo porque se los pueden pedir. Sé que muchas autoridades no lo piden en una primera instancia, pero están ya empezando a empezar a mirar estas cosas, ¿sí? ¿Qué pasa con el gas comprimido según la FDA? Dice que tengo que controlar la calidad microbiológica y debe ser igual o mejor que el ambiente en el que se introduce este gas. Entonces tengan en cuenta esto, porque acá ya me está hablando de un límite, ¿no? De un criterio de aceptación que yo debo tener en cuenta al momento del muestreo. ¿Qué pasa con el muestreo que yo hago muchas veces, ¿no? Que tomamos la muestra del gas de forma descomprimida. Esto puede hacer que el microorganismo tenga una sobrevida menor, que no tengamos crecimiento microbiológico. ¿Por qué? Porque
nosotros podemos llegar a verificar que el microorganismo, al bajar a la presión muy rápida, puede no estar vivo, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar en mi muestreo? Bueno, que verifiquemos la presión de forma manual. Acá el problema es que no vamos a tener comparabilidad entre muestras. Entonces, si nosotros verificamos todo de forma manual, es muy posible que los muestreos sean todos diferentes. Que el flujo sea inestable durante la toma de muestra. Esto es bastante común porque, como todos sabemos, en nuestra, en nuestro, en el gas, digamos, en el, ay, no me sale, ahí está, sistema de aire comprimido, en nuestro sistema de aire, nosotros seguramente tenemos un montón de máquinas conectadas y hay un montón de gente que lo usa. Entonces, hay un flujo inestable. El muestreo va a ser completamente dependiente del operador. Muchas veces utilizamos equipos que no son automáticos, ¿sí? Y obviamente la información de la toma de muestra no queda registrada y el tiempo siempre se encuentra fuera de control. Porque si nosotros tenemos que abrir la válvula, activar el cronómetro y medir la presión, y después cerrar la válvula, tener en cuenta que paramos el cronómetro al mismo tiempo, es muy difícil, entonces se va de control nuestro muestreo, ¿sí? Otro error bastante común, y sí, por favor, cambien el método muestreo, es el burbujeo en un medio líquido. Lo que hacen, o lo que se hace, o lo que se hacía, yo lo hice, no voy a decir que no, ¿sí? Hace unos años, cuando estaba en la industria. Imagínense que empecé hace más de 20, así que... y lo que se hacía era burbujear en un medio líquido, pero yo lo he visto que algunos lo siguen haciendo. ¿Por qué no lo podemos hacer? Bueno, primero porque no podemos tener en cuenta el tamaño de las partículas, ¿sí? De las burbujas. Entonces, el área de superficie que está en contacto con el medio de cultivo de esas burbujas cambia con cada burbuja. Entonces es muy difícil de estandarizar. Y el medio de cultivo no corresponde con un muestreo de aire. ¿Por qué no va a corresponder? Bueno, porque en realidad el muestreo de aire se hace en medios sólidos o solidificados o ágares, medios agarizados. No lo vamos a hacer en medios líquidos porque el medio líquido es un ambiente demasiado nutritivo. Y nosotros, ¿se acuerdan de esa partícula que vimos ahí cargada con microorganismos? Bueno, tenemos una partícula cargada con microorganismos que está en el ambiente sin nutrientes y nosotros estamos pretendiendo que ese mismo microorganismo crezca en un medio líquido, ¿sí? Que esté completamente rodeado de nutrientes, de agua y que tenga que crecer. Entonces, por eso es muy difícil que cumpla el microorganismo, o sea, que pueda crecer y que me cumpla con una técnica que yo pueda decir, bueno, es robusta y me sirve para poder tener en cuenta mi muestreo. Ahora, ¿cuál es el otro dato importante? Tengan en cuenta que en el muestreo que nosotros hacemos por, el medio líquido, podemos decir, o burbujeo, ¿qué hacemos? Lo ponemos en el líquido. Ahora, en el muestreo que nosotros hacemos en un medio agarizado, el microorganismo queda en la superficie del agar. Entonces esto mejora mucho la sobrevida del microorganismo, ¿sí? Entonces siempre elijan un método que vaya a una placa agarizada, ¿sí? Muy, muy importante. ¿Cómo lo van a notar? Bueno, la verdad que todos los usuarios que tuvimos que empezaron a utilizar otras metodologías, empezaron a tener recuentos en gas comprimido. ¿Está mal tener recuentos? No, es muy posible que haya, ¿sí? Siempre que esté dentro del límite. Pero entonces tengan en cuenta eso. El equipo que están utilizando y que empezaron a tener recuentos fue con este equipamiento porque este equipamiento descomprime de forma lenta. Es un equipamiento que
el aire ingresa en el equipo, impacta en la placa de agar y una vez que está realizado, nosotros lo único que tenemos que hacer es apretar un botón y él mide presión, tiempo, flujo, todo. Y registra la muestra, obviamente, ya está preparado para la integridad de datos, entonces tiene cumplimiento de CFR 21 parte 11. Y ahí lo que hace es, una vez que terminé, le digo descomprimir y descomprime de forma lenta. Entonces mejora mucho la sobrevida de los microorganismos, ¿sí? Vamos a hablar entonces de la validación del plan de monitoreo ambiental. Una vez que vimos toda la parte de ambiente. Bueno, siempre tengamos en cuenta que los recuentos microbianos varían según el lugar de muestreo y las actividades que se llevan a cabo, ¿sí? Va a variar, no podemos tener, por eso les decía que no podemos promediar. No podemos predecir cómo me va a dar, podemos tener una idea, pero nunca saber, me va a dar 2, 3 colonias, me va a dar 5, no. Debemos analizar el riesgo, pero también demostrar que ese es el de mayor riesgo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si nosotros tenemos un área que estamos diciendo que este lugar es el más riesgoso, tenemos que haber medido las otras que dijimos que no. ¿Sí? Obviamente esa variación va a depender del lugar. Hay lugares que varían más y otros menos. ¿Cuáles pueden variar más? El lugar de entrada de las personas, donde trabaja la persona. Esos lugares pueden variar mucho. ¿Sí? Las actividades van a modificar la carga, por eso les digo que si tenemos personas, esas actividades modifican y obviamente siempre revisar las especificaciones. Pero ¿qué otras cosas importantes tenemos que tener en cuenta en el plan de monitoreo? Bueno, me dice que, por ejemplo, el proceso de desinfección, más allá que tiene que ser validado, dice que debe demostrar la eficiencia, y el tipo de material de la superficie, ¿sí? Entonces, siempre necesitamos realizar la validación de la efectividad de los desinfectantes. ¿Sí? ¿Es efectivo mi desinfectante? Bueno, lo debo demostrar. ¿Sí? No puedo decir que sí lo es o que no lo es. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. También me dice que tenemos que usar periódicamente un esporicida. Bueno, desinfectante podríamos hacer otra charla de otra hora y larga, pero tengan en cuenta esto, ¿no? Me dicen que tengo que hacer un uso periódico y detectar cambios en los tipos de flora. Lo vamos a ver en la parte de tendencia que les decía. Obviamente tengo que tener programas de limpieza que eliminen los residuos después de desinfectantes, obviamente. O que el desinfectante, por ejemplo, si es alcohol, se evapora, ¿sí? Demostrar que no está. Primero debemos establecer la esterilidad de la solución y podemos utilizar el método del fabricante, la superficie del sanitizante, medir en superficie, digamos, colocamos el microorganismo, limpiamos y ahí medimos si murió el microorganismo o no, o en solución, hacer una concentración. La verdad es que muchos hacen los tres controles, ¿no? El de la actividad en tubo o en superficie y también obviamente le piden al fabricante. ¿Cómo vamos a determinar estos puntos críticos de control de nuestro plan? Siempre vamos a establecer el tipo de muestreo que necesitamos, ¿sí? Ambiental, sedimentación y contacto. Yo hasta ahora hablé de la parte ambiental. Muestreo activo de las áreas críticas y áreas adyacentes, ¿sí? ¿Cuál es el muestreo que nosotros vamos a hacer? Entonces, si nosotros decimos, bueno, esto, por eso les decía, si tenemos este punto que es el de mayor riesgo, bueno, hice un muestreo de las otras áreas y ya digo que no, o de las otras zonas. Vamos a realizar la toma de muestra en entaquedado y en operación. Esto es muy importante porque en estanquedado ustedes van a tener el dato de cómo funciona mi sistema de aire. Hace muy poco tiempo, yo creo que no sé si fue este año o el anterior, estábamos, la verdad que yo visito mucho las plantas y estábamos hablando con usuarios que tenían un problema de contaminación y bueno, yo siempre que puedo ayudar, la verdad que trato de dar desde mi experiencia o desde lo que sé. Alguna alternativa y estaban teniendo problemas de que siempre les daba alta y que no podían bajar la carga microbiana de un área. Entonces empezaron a revisar y sacar cosas y
nunca habían hecho un análisis en estanqueidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo vos sabés que tu área funciona bien si el análisis de estanqueidad no lo hiciste? Ahora, si te da alto el análisis de estanqueidad, ¿qué puedo hacer yo en operación para bajar la carga? Ninguna. Si ya tengo un problema de estanqueidad, voy a tener que aceptar los límites que tengo, voy a tener que asumir de alguna manera y la gerencia tendrá que hacerse cargo del problema que estamos teniendo, ¿sí? Yo, si en estanqueidad tengo un muestreo alto, no puedo hacer nada en operación. Por eso en estanqueidad, yo, como le decía al ingeniero con el que trabajaba, no hace tanto tiempo, miren, yo dejé de trabajar, digamos, en industria hace 10 años. Bueno, ya hace bastante tiempo. Pero yo le decía al ingeniero, yo quiero que el área me dé estéril. Cuando yo lo hago en estanqueidad, no quiero microorganismos, no quiero nada. Tiene que dar estéril. Porque después en operación yo sé que la carga va a aumentar mucho, porque no estábamos en clase A, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que la estanqueidad tiene que ser estéril. A mí no me importa que haya un mínimo crecimiento y esté dentro del estándar, no. Yo quiero que sea estéril. Entonces, se llame bien las salidas de aire, se llame bien las entradas, que las puertas se sellen bien, ¿sí? La luminaria, otro gran problema. Entonces, todo tiene que estar perfecto en estanqueidad para que después en operación tengamos un poco más de libertad en el trabajo diario. Ahora, en estériles, obviamente en estanqueidad tiene que dar bien y en operación también, ¿sí? Pero obviamente ahí tenemos la persona cubierta con otro tipo de indumentaria que no tiene partículas, entonces obviamente que es más fácil de controlar. Tenemos que hacer muestreo de personal, siempre, siempre, no solo de manos, sino de partes críticas, ¿sí? Que puedan estar en contacto con el producto, y vamos a repetir el muestreo en cambios estacionales durante el año, tipos de productos si tengo polvos sólidos en la misma área y por lo menos 3 tomas de muestra de cada uno, ¿sí? Y esto por lo menos un total de 10 muestras en cada una de las áreas para poder verificar. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder hacer un análisis de tendencia, ¿sí? Y obviamente poder tomar una decisión en este caso que es la validación. Cuando decimos tipos de producto, por ejemplo, si yo tengo un envasado de un comprimido en un blister, no es lo mismo que tener una cápsula en un blister. El comprimido va a tener polvo, da mucho peor un ambiental de comprimido que uno de cápsulas, ¿sí? Entonces, este es un punto súper importante que a veces no los tenemos en cuenta, pero sí es importante el tipo de producto que tenemos, ¿sí? Y los cambios estacionales, por más de que no tengamos por ahí un invierno, un verano marcado, tengan en cuenta épocas de lluvia, épocas de sequía, ¿sí? Sobre todo porque en muchos ambientes suele haber mayor humedad, ¿sí? Y como les decía que lo necesitamos para el análisis de tendencia, vamos a revisar rápidamente qué normativas lo piden. Bueno, cuando decimos GMP de EMA, parte 1, Chapter 6, Quality Control, esto en realidad es la GMP europea que no es de estériles, ¿sí? La GMP de estériles es GMP europea, de la EMA, de la Unión Europea, anexo 1, ¿sí? Entonces el anexo 1 sí es de estériles, este es el general. Ya en el general me dice que tengo que tener en cuenta datos, controles ambientales y tengo que evaluar las tendencias de estos datos. En la 1116 me dice que el análisis de tendencia en contaminación en un ambiente aséptico ha sido durante mucho tiempo un componente importante, que son datos del programa que se tienen que evaluar en tiempo, turno, instalación y la información evaluarla periódicamente. Acá utilizamos análisis de tendencia para mejorar la calificación de ambientes controlados, no asépticos solo, controlados, o programas de mantenimiento y sanitización. También me habla en la FDA, me dice que tenemos procedimientos escritos para el control y procedimientos para la validación de procesos asépticos y me dice que requerimos que cada laboratorio monitoree y genere tendencias de los datos. Si esto no es poco, las PICs es las Pharmaceutical Inspection SCHEM, no sé si las conocen, pero es la madre de todas las GMP. Acá está. Tratando de memorizar, de acordarme. Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme.
es un grupo multidisciplinario de GMP, que en realidad las PICs son las madres de todas las regulaciones. Y de ahí se escribe la GMP europea, ¿sí? Entonces por eso lo que diga acá después en algún momento se reflejan, ¿sí? La OMS, todos se basan en PICs. Y dice que debemos detectar tendencias de forma temprana, ¿sí? Entonces, no solo estamos hablando de que normativas bajas, altas, todas las normativas hablan del análisis de tendencia, por eso es tan importante. La PDA, Parenteral Drug Administration, en su reporte 13 también me habla de que las tendencias pueden mostrar un aumento o disminución gradual y que dependemos del juicio experimentado de la persona calificada con el tema de la flora, ¿sí? O recuentos. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta en cómo interpretamos estos datos. ¿Por qué? Y vamos y en los negativo, no hacemos identificación a todo y tomamos la relación entre estos datos y lo graficamos en el tiempo. Miren que en el tiempo lo que me está pasando es una disminución de gran negativos y un aumento de gran positivos. Entonces, ojo con esto, porque un aumento de gran positivo puede ser muy peligroso, ¿sí? Acá es donde nosotros tenemos que reaccionar, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos la tipificación completa? No es lo mismo este análisis, el primero, que el segundo, en el cual en el primero tenemos una disminución de salmonela. Buenísimo, ¿sí? El Bacillus cereus, por ejemplo, que es un bacilo, se mantiene constante, pero aumenta la Pseudomonas spp. ¿Sí? Entonces, ¿qué me importa a mí? ¿Qué es lo que más me interesa? Y en el tercero, por ejemplo, tenemos un aumento de E. coli. Muy peligroso, ¿sí? Porque es un microorganismo marcador. Entonces, me importa la caracterización, sí y mucho. Me importa. Siempre en las frecuencias piensen en cuáles son los nuevos microorganismos encontrados. ¿Cuál es el tipo de microorganismo o la familia? Si pertenecen a un área que ya está estudiada y si corresponden a personas o a piel. ¿Por qué? Porque si es personas o piel es fácil, mejoramos un poco el programa de limpieza, mejoramos la capacitación y lo podemos sacar. Y si pertenece a un área que ya está estudiada o ya la tengo en mi control ambiental, en mi elaboración, ya sabemos de dónde puede venir y fácilmente identificar cuál es el motivo de la introducción de ese microorganismo en esa área, ¿sí? Acá les puedo contar un caso. Nosotros teníamos crecimiento de Staphylo aureus en muestras de control higiénico. O sea, nosotros le llamamos control higiénico a la muestra de un producto, al análisis de un producto no estéril, ¿sí? Entonces teníamos Staphylo aureus. Imagínense, se prendieron todas las alarmas porque es un marcador, paramos el lote y empezamos a investigar. Volvemos a hacer el control con otro analista, nos da negativo, ¿no? Se vuelve a hacer el control con otro analista, también negativo. Seguimos elaborando, lote siguiente, tomamos muestra para el análisis con 3 analistas. Solo a uno le daba positivo. Bueno, resulta que esa persona tenía una flora acompañante y cuando se ponía los guantes, tocaba con la mano el guante, ¿sí? Entonces, ahí detectamos que tenía una flora acompañante, básicamente. ¿Por qué se empezó a detectar en ese momento y no antes? Porque habíamos cambiado la marca de guantes y nosotros usamos guantes estériles, entonces vieron que se abren así, se colocan más fáciles y se había decidido utilizar otro tipo de guantes, estos que vienen como a granel y sanitizarlos porque era un área que no importaba y entonces se empezó a dar positivo, obviamente, porque ahí es donde cuando agarraba los guantes lo contaminaba, ¿sí? Entonces es muy fácil a veces detectar el origen. El Staphylo aureus es una típica flora de piel y por más de que sea de flora de piel hay que parar la producción, ¿sí? Obviamente no detectamos este microorganismo en ningún ambiental ni en ningún tipo de otra muestra, ni nada, no estaba en ningún lado, solamente ni en superficie, ni en ambiente, en ningún lado, solo en el producto, ¿sí? Entonces era obvio que se estaba contaminando al momento del análisis.
¿Qué pasa con una contaminación no esperada del personal? Hay que pensar siempre cuántas personas son involucradas, cuántas muestras fueron, si es personal interno o externo, y si se desinfectó antes, ¿sí? Si se cumplió el procedimiento y cuál es el microorganismo si fue detectado en otro lugar. Por eso les decía, buscar ambientales, buscar otros lugares donde pueda estar, empezar a hacer identificaciones que por ahí antes no tenemos en cuenta, y en cuestión de una semana se puede resolver fácilmente el ejemplo que yo les di, ¿sí? Porque es muy fácil aislar, si hacemos todo el mismo día, tomamos muestras, hacemos todo ese día que sucede la fuera de el fuera de especificación, podemos llegar a la conclusión rápidamente, ¿sí? Un ejemplo de análisis de tendencia. Nosotros tenemos estos dos puntos en el cual monitoreamos punto 1, punto 2 si tenemos estos datos, sacamos el promedio, que no me sirve para nada, sacamos el desvío estándar, que tampoco me sirve para nada, y el porcentaje del desvío estándar, tampoco me sirve. Entonces tengan en cuenta que los datos tradicionales de físico-químico en microbiología no sirven. Los vamos a graficar. Yo digo, bueno, me da muy bien, grafico el otro. Sí, puedo observar que no hay diferencias, pongo los dos, estos son los dos datos juntos, ¿sí? Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, ¿sí? Estos son los días de los diferentes puntos. Ahora tomamos estos mismos, ¿sí? Lo vamos a graficar y le hacemos la tendencia. Y cuando lo graficamos, observamos una tendencia positiva. ¿Ven que va para arriba? Entonces decimos, uy, se me va a ir de tendencia en algún momento. Ojo con esto, por favor. ¿Por qué? Porque por más de que veamos esto está muy agrandada, el gráfico está hecho mal a propósito. Y entonces nosotros vemos como que la curva iría para arriba, pero si acá ponemos el límite, por ejemplo 100, lo vamos a ver muy chiquito y que se mantiene, que se mantiene horizontal. Y además el R cuadrado está perfecto, es 002, ¿sí? 004, perdón. Entonces, tengan en cuenta que un R cuadrado de 1 o de 2 recién puede ser un problema. Creo que era de 2 que me marca el reporte 13, creo que habla de 2, si mal no recuerdo. Miren lo que pasa si nosotros graficamos lo de antes y cambiamos solo el punto 19 por un punto menor. ¿Ven que son crecimientos muy bajos? Miren, ya me da bien. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Porque una decisión de decir, me está aumentando la tendencia y se me puede ir de fuera de especificación, es solo porque está mal informado, ¿sí? Y acá graficamos el otro y también me da muy bien la tendencia, ¿sí? Pero obviamente tengan en cuenta eso. Todos lo que vimos estaba bien de tendencia. El problema es cómo lo informo. Bueno, y ya para finalizar, vamos a las conclusiones. Siempre tengan en cuenta los prerequisitos antes de validar los planes. Hacerle la promoción de crecimiento a los medios y a las placas, validar el método de recuperación de placas de contacto y de hisopos y validar la efectividad de los desinfectantes. Esto de placas de contacto y hisopos, les voy a spoilear la película, la vamos a ver en la parte 2, ¿sí? Y la parte de muestreo de contacto y de superficie. Vamos a hacer el monitoreo, entonces tenemos un plan ambiental de validación, determinar los puntos críticos y el plan de rutina, tomar esos puntos determinados en el plan de validación, ¿sí? Como conclusión es siempre garantizar los análisis en buenas prácticas de laboratorio, ¿sí? Buenas prácticas de análisis para micro y con un muestreo suficiente y que sea estadísticamente reproducible. Por eso les decía, necesito una cantidad de muestra específica para poder decir que mi dato está correcto, ¿sí? Si no, no voy a poder nunca tener en cuenta cuál es el dato que puede estar fuera de especificación y si realmente estuvo bien. Vieron en los muestreos que le mostré recién de tendencia, solo por un dato que tenía 2 colonias de más parecía que se iba, pero en realidad también estaba bien, ¿sí? Porque la tendencia estaba perfecta. El plan de monitoreo siempre debe evaluarse según el riesgo que tenemos. Entonces,
nuestro plan va a depender de nuestra área de elaboración y del producto que elaboremos. Siempre tenemos que conocer la recuperación de los métodos, placas de contacto, hisopos, ¿sí? Y obviamente conocer la eficacia física y biológica de mi muestreador, de mi equipo muestreador, para saber esta recuperación del equipo y que obviamente siempre debe seguir la ISO 14698, ¿sí? Con estos cumplimientos que vimos. Y debemos hacer análisis de tendencia. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de poder tomar una decisión, de informarlo, ¿sí? A los gerentes para que ellos vean gráficos nada más y vean si cumple o no cumple. ¿Sí? No les importan los datos, siempre como sabemos. Y esto me va a ayudar a poder tener una mejor control de mi instalación, ¿sí? De mi elaboración. Bueno, con esto terminamos. Quedamos para preguntas. Acá van a ver, este es el QR para mi LinkedIn y acá si me quieren contactar tienen mis datos. No sé si habrá alguna pregunta. A ver, déjenme ver. Voy a mirar el chat. Gracias, Martín. Sí, tenemos una pregunta, pero esta sí está enfocada en la industria de alimentos. Sin embargo, si crees que por Sí, ahí podamos dar alguna a respuesta, ver. dice, Sí, buenos sí, días, sí. una, sí, ok, buenos días, una consulta. En la empresa que estoy no se dispone de un equipo para poder realizar el monitoreo de aire. Se hace por medio de sedimentación en placa de medio de cultivo agarizado. En ese caso, ¿hay alguna normativa que me indique los criterios de aceptación para ese método de sedimentación pasiva en placa? Por ejemplo, en aire comprimido se impacta directamente el aire desde la manguera para que esté conectada al equipo que administra el aire. Y de la manguera se impacta en una placa de medio de cultivo por un tiempo estimado en segundos y en el caso de las placas ambientales se coloca la placa por el medio en el medio de cultivo. En el área monitorear por un tiempo de alrededor de 30 minutos, pero me genera duda la parte de los criterios de aceptación para ese método, ya que no se pueden adquirir dispositivos para hacer el muestreo por parte de costos. Es una industria de alimentos de productos listos para consumo como snacks secos. Bueno, para ambiental no se puede hacer la impactación que estás comentando, perdón, para aire comprimido, como para sacar lo más ahí importante, porque si vos agarrás la manguera y la impactás así, lo más probable es que no tengas ningún crecimiento, porque vos necesitas una grilla para poder hacer los impactos a la velocidad necesaria. ¿Qué quiere decir? Que vos lo que podés hacer es impactar los demás y que entonces muera por la impactación, ¿sí? O de menos y que rebote, que no llegue a romper la tensión superficial de la partícula con la placa de agar. Entonces, por más de que sea una industria de alimentos y decimos, bueno, por un tema de costos, tenés que evaluarlo ahí con la gerencia porque, como yo siempre digo, no estamos haciendo productos que pueden ser inocuos. Una contaminación, igual, aunque sea en una empresa de alimentos, por muchos microorganismos puede ser muy peligrosa, sobre todo en snacks, que lo que debe pasar seguramente es que en la bolsa, para poder cerrar el snack, le agregan un aire o un gas, ¿sí? Entonces, es muy peligroso que haya, por ejemplo, E. coli. Sé que no recuerdo las normativas, esto lo podemos revisar porque yo soy de la parte, digamos, farmacéutica. Sé que hay una normativa que habla del riesgo y a veces lo que se busca es patógenos, incluso en aire. Esto no pasa en otras industrias, se busca solo en alimentos y se buscan, por ejemplo, recuento de patógenos. Entonces, por ahí no te importa tanto la cantidad, sino lo que te importa es el patógeno en sí. Especificaciones, yo creo que sí hay alguna que otra normativa. Sé que se muestrea menos aire, por ejemplo, no muestramos 100 litros por minuto en la industria de alimentos porque el crecimiento microbiológico es muy alto. ¿Sí? Obviamente los límites no son los mismos, entonces sé que se muestrea menos. Ahí habría que ver si, o sea, el tipo de industria que es y revisar en qué rangos puede estar el límite. Yo creo que hay alguna normativa, ahora no recuerdo el límite en específico, pero bueno, lo podemos buscar y podemos hablarlo. Si nos puede enviar un mail o algo de eso, lo tratamos de responder.
Después no sé si está todo contestado o faltaba algo, pero me acordaba de eso. Súper, gracias. Em, la verdad es que está el área para preguntas. Igualmente comentarles que ahí les compartí un Forms donde pueden solicitar su certificado de participación. Igual hay un espacio habilitado si quieren hacer alguna pregunta directa, alguna consulta para que les podamos ya contestar, ya sea por una llamada, por un correo, compartirles información, que lo puedan hacer desde ahí. E igual que esta charla va a estar Perfecto, disponible desde el día de mañana lo pueden consultar desde nuestro canal de YouTube. perfecto. Y obviamente también la presentación se las pueden pedir y la van a Exacto. obtener, obviamente, sí. Súper. Vamos a ver eh, cómo se llama el equipo para el muestreo de aire comprimido. El que nosotros tenemos comercializado se llama Más 100 Atmos y es un equipo que directamente uno lo conecta y hace el control. Siempre la gran ventaja de poder contar con un equipo es obviamente la reproducibilidad de muestras y que voy a tener el equipo y voy a poder hacer mucho más muestreos, ¿no? Tengo el muestreo más controlado. ¿Sí? Yo siempre digo, todos trabajamos, digamos, en industrias que por ahí es difícil comprar equipamiento o se nos complica, pero hay justificaciones que sí tenemos que hacer nosotros como analistas, como profesionales o como conocedores de la industria por el tema del riesgo que esto puede llevar, ¿no? Entonces, es importante. Ahí sí que recordarles que ahí está el espacio para hacer preguntas y también que estén pendientes de que vamos a tener la parte 2 dentro de poco. Ahí les estará llegando la invitación. eh, que igual puedan recibir también su certificado. Si no hay más preguntas, Perfecto. la verdad es que agradecerte, Martín, siempre tu tiempo y tu conocimiento, al equipo de Merck por siempre apoyarnos en estos webinars que hemos estado teniendo, e invitarlos a que puedan revisar el canal de YouTube. La verdad es que ya hemos tenido una serie de como 5 o 6 webinars en lo que va de estos últimos meses, para que pues no dejemos a un lado toda esta parte de la capacitación técnica, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a ustedes y que tengan un súper día. Perfecto. Muchas gracias por la organización y un saludo a todos. Gracias.